Ujú. Perfecto, listo. Joana, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos, espero se esté escuchando claro, confirmado también ahí mi audio y mi video. Bueno, bienvenidos a este segundo webinar del programa Día Fase 2. Un gusto de nuevo estar compartiendo con ustedes este espacio, pues que tiene el macro objetivo de poder aportarles a esas ideas de negocio particulares y por supuesto, pues llevarlos a un fin último que es, primero, pues crecer en su modelo de negocio y segundo, pues ser parte de ese grupo de personas que podrán ir a una segunda vuelta, a la segunda gira, una mentoría personalizada y finalmente ser parte de ese grupo que estará en la premiación final el próximo año. Pues sin ser más, yo creo que vamos a iniciar con este webinar que está titulado ¿Cómo comunicar efectivamente una idea de negocio? Y pues ustedes saben, los que tuvieron la oportunidad ya de estar en esa primera gira, pues que un tema que tocamos durante todo el taller fue acerca de cómo comunicar, qué estrategias nosotros podíamos implementar para empezar a comunicar. Pues es algo que es fundamental. Si bien las ideas de negocio son importantes, cómo comunicarlas empieza a tomar muchísima relevancia porque es de ahí como vamos a empezar. Primero, a motivar, a contar qué es lo que estamos haciendo y segundo, pues a tener el objetivo que es generar dinero, ¿no? Que eso también empiece a generarnos recursos para nosotros y por supuesto se empiece a dar la réplica de nuestro modelo de negocio. Entonces, ya lo que vamos a abordar durante esta hora va a ser 40 minutos en donde charladito vamos a comunicarles algunas técnicas, quizás a comentarles algunos tips que nosotros desde nuestra experiencia hemos empezado a incorporar en los emprendimientos y que al final podamos dialogar un poco sobre las dudas que ustedes tengan en relación a este tema y también con respecto a al segundo reto que está muy relacionado con este tema del día de hoy. Bien, ¿cómo comunicar una idea de negocio? ¿Están viendo la presentación? Andrés, ¿ya la pusiste? Listo, ya está puesta, Joana. Ya está la presentación. Por favor, confírmanos si la puedes ver y si los colegas pueden verla. Listo, me confirman por favor y sería apagar tu audio para que no se repita, que están diciendo en algunos casos que se están repitiendo. ¿Cómo comunicar? Listo, perfecto. Entonces, Listo. hay dos pasos importantes para empezar a comunicar efectivamente una idea de negocio. La más importante de todas es identificar a la audiencia, ¿cierto? Identificar a quién nos vamos a dirigir. Es súper clave porque, como lo decíamos en la guía, parte de lo que ustedes tuvieron que hacer en el primer reto, era identificar a esos actores con los que ustedes iban a estar involucrados, ¿cierto? Atrás de la cadena y hacia adelante. ¿Que quiénes podrían ser? Que sabíamos que desde inversionistas hasta posibles nuevos socios, compañeros, colegas que se unan con ustedes a una visión para trabajar en equipo, consumidores, clientes, que lo veíamos la vez pasada en el webinar, que la diferencia tan grande que hay entre un consumidor y un cliente nos lo explicaba Lucas, ¿cierto? ¿Quién es el que me está generando ese recurso, pero finalmente quién lo está consumiendo? Él ponía el caso de la cajita de McDonald's, la cajita feliz de McDonald's. ¿Quién era el cliente? Pues era justamente el papá que le compraba a su hijo la cajita feliz, pero el consumidor, el que iba a terminar finalmente consumiendo los productos, pues iba a ser el niño. Entonces ahí la diferencia entre consumidor y cliente y proveedores. Pero bueno, pueden tener una lista de todos esos actores que ustedes pueden identificar y que van a estar involucrados. Entonces, que ese tipo de audiencia ustedes tengan claro que para cada uno de ellos hay un mensaje diferente y que con cada uno de ellos podemos utilizar estrategias puntuales. Por ejemplo, si vamos a hablar en el caso de se lo vamos a comunicar, por poner un ejemplo, a un inversionista, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de mensaje es el que él quiere recibir?
qué es lo que a él le interesa conocer, ¿cierto? Entonces ahí quizás la forma de comunicarnos con ellos es siendo un poco más contundentes con los datos, un poco más profesionales, comunicando nuestro modelo de negocio, ¿sí? Ser más puntuales con la información. Si nosotros vamos a tener en un caso a un posible socio, entonces, ¿cuáles serían ahí cómo sería la forma de comunicarles? Quizás diciéndoles los beneficios que ese posible socio va a tener al trabajar con lo que nosotros estamos planteando, cuáles van a ser las sinergias, qué es lo que vamos a crear en paralelo, cuál es esa proyección, también llevarlo a futuro que él va a tener al trabajar en equipo, y así con cada uno de esos actores manejar un mensaje en particular, ¿sí? A partir de los intereses de cada uno de ellos. Y luego de eso, empezar a generar un mensaje, pero dándole un valor. Y para eso me gustaría contar 4 puntos que son claves en el momento de nosotros poder dar esa idea. La primera es que siempre que tengamos nuestro modelo de negocio, incorporemos una historia personal. Cada uno de ustedes tiene una anécdota. Ustedes, en relación a su emprendimiento, ya han venido avanzando con una historia personal. Ustedes, ¿por qué les surgió desarrollar ese modelo de negocio? ¿Cuáles fueron sus pasiones? ¿Qué fueron lo que ustedes vieron que estaban insatisfechos? Y empiecen a apropiar eso a manera de historia. Una historia personal o una anécdota dentro del mensaje o la forma como lo comunicamos siempre va a enganchar mucho. El sentido del humor también puede ser una característica que empieza a tomar fuerza en el momento en que nosotros vamos a comunicar. Y esto pues quizás no todo el mundo tenga esas habilidades, pero créanme que en el momento en que uno empieza a hacerse mucho más natural, empieza quizás a generar ese vínculo a través de las emociones, como lo mencionábamos en el primer taller, y pues apropiándose de pronto con sentido del humor, llega a ser mucho más vinculante. Involucrar a la audiencia con preguntas. Hay un libro que se llama La respuesta está en las preguntas, muy recomendado también para que ustedes quizás lo aborden. Es de Alan Pease, ahorita les voy a pasar un poco esta información, y ahí pueden empezar a hacer un bosquejo de ese actor, saber qué es lo que él quiere, cuáles son sus intereses, para nosotros poder llegar con mucha más firmeza en el momento de comunicar nuestra idea. Y la pasión siempre va a ser fundamental, pero la pasión va integrada en la forma en cómo comuniquemos, con nuestro lenguaje corporal, con nuestro lenguaje verbal. Estas dos cosas no pueden ir por separado. Recuerden muy bien la postura que ustedes tienen al comunicar, recuerden muy bien el tono de voz, recuerden muy bien cuáles son los gestos. Hace poco estaba sentada yo y veía al lado mío en un restaurante a una señorita que estaba conversando con la mamá, y ella, yo me fijaba mientras la veía y parecía contar algo muy interesante, pero tenía algo que su cara no me daba como esa confianza, yo como que medio paraba bolas, y me hizo acordar de alguien que en alguna ocasión también me generaba ese mismo rechazo. Y sucede que descubrí que cuando las personas no gesticulan o son de quizás muy poco expresivas, a mí no me generan tanta confianza. No sé cómo será en el caso particular de cada uno de ustedes, pero yo la veía a ella y yo decía, ¿por qué tan poca expresividad? Y empecé a darme cuenta que para mí era un factor determinante. Pregúntense en ustedes, ¿cómo les gusta que a ustedes les hablen? ¿Cómo les gusta que les esté comunicando? Para que de esa misma manera ustedes lo puedan hacer frente a ese actor. Ahora, aparte de todos de esta información, vamos a hablar de algo clave que yo sé que les va a ser muy útil, y es una técnica que nosotros desde ahí hemos venido implementando con muchos emprendedores, y es una técnica que se vuelve muy eficiente al momento de nosotros comunicar nuestra idea de negocio y también poder ser muy claro, ¿cierto? De una manera muy resumida, dejando un interés. Acá me gustaría, Andrés, que empezaras a abordar la técnica de la N, que a nosotros nos ha funcionado muy bien, y a los emprendimientos con los que hemos tenido contactos, y que tú le cuentes más profundamente cómo funciona esta técnica. Los que ya han tenido alguna relación con ella, pues que lo aclaremos, pero quienes la desconozcan, pues que aprovechen a conocer e implementarla en sus modelos de negocio.
Andrés, pon el audio. Ujú. Aló, hola Joana. Estoy muy convencido de que hiciste una gran presentación delineando cuáles son esos elementos importantes dentro de una estrategia de comunicación para que cada emprendedor tenga en la comunicación una herramienta de gestión muy poderosa para poder engancharse con diferentes actores y generar esos vínculos. Ahora lo que vamos a ver es una técnica que utilizamos frecuentemente en AISO y que le compartimos a nuestros emprendedores y que ha resultado de gran utilidad para poder diseñar un mensaje emocional que le llegue a las personas y entiendan por qué el modelo de negocio de uno, por qué las ideas de uno, por qué el equipo de trabajo de uno y por qué la solución que nosotros ofrecemos valor. ¿Por qué se llama la N? Empecemos pues. Dibujen básicamente una N mayúscula. Una N mayúscula. En el primer punto, abajo, van a identificar un problema, un reto, una dificultad. En el último punto del extremo superior derecho, vamos a lograr un vínculo con ese actor, con esa persona, con ese aliado, con ese consumidor. Voy a ir explicando cada uno de estos pasos que va a ir reflejando un mensaje claro, lógico, contundente, pero también va a ir reflejando una emoción. Empecemos entonces. La primera fase es ese punto rojo en la parte inferior izquierda, en donde ustedes denotan ese reto global. Voy a poner un ejemplo, voy a ir explicando cada paso y voy a ir poniendo un ejemplo. El cambio climático está afectando los estilos de vida de las personas en los países en vía de desarrollo o no industrializados. Este reto se explica de una manera muy puntual, muy brevemente, y lo hacemos de esta manera porque no hay necesidad de intensificar en este problema. Es algo que ya muchas personas conocen y de las cuales, independientemente de su nivel de conocimiento, pues ya han escuchado. Por eso lo hacemos muy puntual, lo mencionamos en unos 15 segundos. Si ustedes ven, hay una flecha que va subiendo y esa flecha va a denotar una esperanza global. ¿Qué quiere decir eso? Va a denotar que si bien hay una situación catastrófica que es el punto o la fase 1, la esperanza va a generar una sensación en la otra persona de que sí se puede hacer algo, que se puede solucionar ese gran reto. Por ejemplo, vuelvo a repetir la fase 1. El mundo actualmente está sufriendo un reto o está abordando un reto global que se llama el cambio climático. No obstante, y aquí es donde uno empieza a utilizar los conectores de una manera estratégica, no obstante, hay diferentes innovaciones, buenas prácticas, políticas públicas, emprendedores que están generando soluciones para afrontar el cambio climático. Entonces, si ven, de una situación crítica, lo conectan con un no obstante, un sin embargo, un por lo tanto, y expresan posteriormente un mensaje de esperanza. ¿Qué pasó ahí? Hasta el momento no hemos hecho alguna referencia con base en nuestra idea de negocio, en nuestro emprendimiento. Estamos poniendo la pintura de lo que sucede de manera global. Y después empezamos a bajar, que es la línea perpendicular, y baja, ¿por qué? Porque básicamente lo que buscamos acá es traer a la persona a una situación otra vez de incertidumbre, una situación de angustia, si se puede decir, pero un tipo de angustia muy específica, instrumental. Me explico. Hoy en día el mundo afronta un reto de cambio climático, fase 1. No obstante, las personas, los emprendedores, las políticas públicas y las tecnologías están trabajando en función de abordar este reto. Sin embargo,
no conocemos en nuestros países la manera de implementarlo de una manera efectiva. Entonces, si vieron que ese, sin embargo, y esa necesidad instrumental refleja la necesidad de conocimiento para poder implementar todas esas tecnologías y todas esas buenas prácticas. Cuando ustedes evidencian esa necesidad instrumental, ustedes empiezan a abrirle el interés a la otra persona de que hace falta alguien o algo que pueda llenar ese vacío. Y aparece el emprendedor. Ahí es donde aparece la última lindo. Hoy en día el cambio climático es un reto global y está afectando a países no industrializados como Colombia. No obstante, fase 2, existen tecnologías, profesionales, personas, emprendedores y políticas públicas que pueden posibilitar abordar el reto de cambio climático de una manera muy efectiva. Sin embargo, fase 3, empezamos la fase 3, hace falta mucho conocimiento para que los emprendedores, los consumidores, aquellos que hacen la política pública puedan potencializar y hacer efectiva todas esas innovaciones y todos esos instrumentos. Y aquí es donde salgo yo, aquí es donde sale el emprendedor. Es por ello que hemos desarrollado una serie de instrumentos de educación y de capacitación para que los emprendedores puedan entender cómo implementar tecnologías limpias, o para que los que hacen las políticas públicas entiendan cuáles son esas políticas públicas más efectivas, y sobre todo para que los consumidores comprendan cuáles son los beneficios de los productos o de los servicios sostenibles. ¿Sí se dieron cuenta que en la fase 4, ahí es donde sale a relucir todo el potencial del emprendedor? ¿Y qué pasa en el punto 5? En ese punto, en el último punto. Ahí debemos hacer un llamado a la acción. ¿Qué significa con llamado a la acción? Pues que algo suceda, porque ya echamos el carretazo, ya echamos el cuento, ahora lo que necesitamos saber es que las personas se involucren y se vinculen a nuestra propuesta de valor. Voy a volver a repetir todo el ejercicio y lo voy a ir, yo lo voy a ir de manera pues ya más fluida. Tengan en cuenta que cada vez que utilizo yo un conector como sin embargo, no obstante, por lo tanto, es el cambio de cada una de las fases. ¿Listo? Entonces lo voy a ir contando. Voy a empezar desde ya. Y lo voy a hacer con el caso de AISO, de nuestra empresa, Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Ustedes lo pueden aplicar para los casos de sus propios emprendimientos, emprendimientos de tecnología, de salud, emprendimientos de deporte, ¿sí? Vamos a empezar entonces. El cambio climático es un reto que está afectando fuertemente a los países no industrializados como Colombia. Colombia es el segundo país más vulnerable al cambio climático. No obstante, existen diferentes tecnologías, profesionales, políticas públicas y casos de emprendimiento que están logrando abordar el reto del cambio climático desde diferentes enfoques: agricultura, agua, gestión de suelos, gestión del aire. Sin embargo, hace falta todavía mucho conocimiento, que los emprendedores conozcan cómo gestionar las tecnologías, que los emprendedores conozcan cómo desarrollar un modelo de negocio sostenible, que los consumidores entiendan cuál es el valor de los productos y de los servicios que generan estos emprendedores, que aquellos que hacen política pública entiendan cómo desarrollar los mejores incentivos para que los emprendedores puedan generar esos modelos de negocio, y también que las entidades financieras puedan entender cuál es el valor de estos emprendimientos. Es por ello que nosotros, como AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad, hemos desarrollado una caja de herramientas, una caja de capacitación para que los emprendedores, entidades financieras
consumidores y aquellos que hacen política pública puedan entender cómo hacer el emprendimiento sostenible. ¿Les interesa? ¿Trabajamos juntos? Joana, ¿cómo lo viste? Andrés, sin duda, la técnica de la N, y ahorita dialogando un poquito acá en el panel de preguntas, es una técnica que viene siendo muy, muy efectiva para todo tipo de emprendimiento y para todo tipo de ideas, ¿cierto? Ahí tú muestras algo que es determinante y es como nosotros empezamos a jugar con las emociones. Tú en alguna ocasión recomendabas un video que es muy interesante también, quizás que se los menciones a ellos para que lo revisen y vean cómo a través de ese speech pueden atrapar a una audiencia. Claro que sí, lo estoy buscando en este momento. Joana, ayúdame de todos modos a compartirlo por acá, a ver, lo voy a poner acá en el grupo, si no te lo pongo yo a ti también, Gerardo. A propósito, Gerardo es nuestro colega que está en México apoyándonos a mantener este webinar en orden. Gerardo, por favor, compárteles este vínculo a todos los seguidores del webinar. Y a nosotros nos gusta mucho que ustedes conozcan este ejemplo. Es de un colega colombiano, lo voy a poner acá en pantalla. Es de José Miguel Sokolov. José Miguel Sokolov es un experto en publicidad y en marketing que ha logrado generar un discurso muy poderoso a través de la estrategia de contar historias. Él contó una historia muy poderosa que se llama "Cómo las luces de Navidad ayudaron a la guerrilla a deponer las armas". Y si ustedes ven este discurso de Sokolov, que dura 14 minutos, básicamente ustedes van a ver una N de 14 minutos. Él está trabajando las emociones de la audiencia. Él está haciendo llorar, reír, sufrir, sentir angustia y sufrir emoción a cada una de las personas que lo están escuchando. Y de una manera muy sutil, él está vendiendo sin venderse. Él está diciendo, miren, nosotros logramos a través de una estrategia de publicidad lograr que que los guerrilleros en la selva se desarmen. Pero en ningún momento de los 14 minutos está hablando sobre su empresa, sobre lo que hacen, sobre los servicios que hacen. Él está evidenciando el logro, que muchos guerrilleros lograron desmovilizarse. Y de una manera muy sutil logra convencer a las personas alrededor del logro, no alrededor de la oferta de los bienes y de los servicios. Nosotros con Joana les recomendamos mucho que ustedes vean este discurso de Sokolov, porque es el mejor ejemplo sobre cómo contar una historia emocional y cómo lograr venderse uno sin venderse, que suena contradictorio. Andrés, ahí igual lo que estabas mencionando, el caso de Sokolov, que es muy oportuno también para que lo revisen. Este hombre ya tiene una trayectoria con unas experiencias, unos resultados, digamos que eso puede darle credibilidad. ¿Qué pasa en el caso de un emprendedor que en el momento no ha generado quizás algún resultado, pero que igual quiere utilizar esta técnica sin aún tener datos? ¿Cuál es la mayor recomendación? Pues, Joana, es que aplica para todos, ¿no? Hoy ustedes nos están escuchando con la camiseta puesta del emprendedor, de la emprendedora, o sea, como emprendedores, pero aplica también para pedir trabajo, aplica también para conquistar a una persona, aplica también para lograr lo que queremos lograr. O sea, la técnica de la N es tan poderosa y tan valiosa que nos permite lograr meternos en los sentimientos de la otra persona. Y ojo con lo que voy a decir, pero no se vaya a malinterpretar, poder gestionar esos sentimientos, poder gestionar esas emociones y lograr que nosotros entendamos esas emociones para poder desarrollar un mensaje que ellos quieren escuchar. ¿Sí es claro? Sí. O sea, por ahí nos mencionaban en el chat, decía como una especie de manipulación, pero las malas interpretaciones se pueden dar utilizando esa palabra. O sea, realmente es generar un vínculo a través de atrapar la atención de esa audiencia. Exacto, pero muy buena pregunta o muy buen comentario. No es manipular, porque es que la palabra manipulación puede sonar fuerte y puede sonar muy dura.
Es más bien entender cómo operan las emociones y los sentimientos de las personas y por ende qué quieren escuchar las personas para nosotros poder configurar un mensaje. Correcto. ¿Sí es claro? Sí. Andrés, Vamos a, perdón, Joana, vamos a compartirles también a los colegas yo creo que muchos de ustedes habrán visto el caso del vendedor de empanadas de México que sucedió esta semana. Impresionante este pelado, un pelado que logra con el verbo convencer a las personas que le compren empanadas. en muchos idiomas. Y el video se hizo viral, que ya le ofrecieron trabajo en una multinacional a este joven por la capacidad de venderse, no solamente vender su emprendimiento de empanadas, sino también venderse él como persona, como un tipo carismático. De nuevo, repitiendo lo que tú dijiste al comienzo, Joana, logrando generar ese vínculo emocional con la otra persona. Uh-huh. Andrés, un poco también de lo que veíamos y que es muy aplicable a la técnica de la N es empezar a generar mensajes que sean contundentes, ¿cierto? En la medida Sí. que nosotros podamos llevarnos más de cifras, más de algún dato que nos soporte y nos dé credibilidad, pues esta técnica toma mucha más importancia y se vuelve mucho más eficaz. ¿Cierto? Y entonces acá vale la pena volver a mencionar esos elementos que para nosotros son claves, que sea un mensaje claro, contundente y pues emotivo, que es el marco total de la técnica de la N. ¿Lo haces tú o lo hago yo? Continúa. Voy a seguir acá las preguntas. Listo, perfecto. Entonces, ustedes acabaron de recibir la técnica de la N, que es una metodología básicamente para comunicar un mensaje emocional. Pero para que sea mucho más efectivo, ese mensaje debe ser claro, convincente y emotivo, que es básicamente el ejercicio que hicimos en la primera gira de trabajo en cada una de las ciudades. Entonces, si ustedes logran generar un mensaje claro, es decir, corto, conciso, pero también convincente con argumentos cualitativos y cuantitativos, pues van a poder recorrer todos esos mensajes de la N de una manera más poderosa. Recuerden, volvamos a repetir el ejemplo. Yo puedo escribir, y voy a compartir otra vez la pantalla de la N. Yo puedo escribir la N del emprendimiento AISO, nuestra empresa, de una manera cualitativa. Voy a hacerlo de esta manera. O más bien, voy a hacerlo de una manera cualitativa y de una manera argumentada y convincente. El mundo está sufriendo el problema del cambio climático. Ahí lo hice de una manera cualitativa. O lo puedo decir, si en el año 2100 no logramos estabilizar a 4 grados centígrados la temperatura global, el cambio climático va a ser la amenaza y el motivo de los conflictos globales. ¿Sí ven? O sea, lo comuniqué de una manera ya más convincente, poniendo unos datos impactantes. No obstante, existen diferentes herramientas, instrumentos y tecnologías que pueden abordar el reto del cambio climático. Ahí lo acabé de hacer de una manera cualitativa, pero no tan convincente. Podría decir lo siguiente. No obstante, el desarrollo tecnológico en el mundo es una oportunidad para abordar el cambio climático. Actualmente se invierten casi 350 billones de dólares para desarrollo de nuevas tecnologías limpias que permitan capturar aproximadamente el 25% de los gases de efecto invernadero. O sea, ¿sí ven que ya cambia el discurso? Ya lo hago más convincente. Sin embargo, y acá entro a la fase 3, lo voy a hacer desde un enfoque netamente cualitativo. Sin embargo, la apropiación del conocimiento o el entendimiento sobre cómo aplicar estas tecnologías aún es muy reducido. Ahora lo voy a decir de una manera convincente. Sin embargo, en Colombia, en un país como Colombia, en donde se invierte tan solo el 0.5% en educación en temas técnicos alrededor de las energías renovables o las energías más eficientes, existen muchos vacíos todavía para poder apropiar las tecnologías. ¿Sí? Les di un dato más fuerte que lo hace más convincente. Ahora voy a la fase 4.
Es por eso que nosotros como AISO Academia de Innovación para la Sostenibilidad hemos desarrollado instrumentos de capacitación para diferentes grupos, emprendedores, hacedores de política pública, entidades financieras y consumidores. Ahí yo lo hice de una manera descriptiva, ahora vamos a hacerlo de una manera convincente. Es por eso que AISO Academia de Innovación para la Sostenibilidad desarrolló 3 cursos e-learning y 4 talleres de 16 horas que permiten lograr un convencimiento y un entendimiento total sobre el emprendimiento sostenible. De los 450 personas que hemos entrenado en los últimos 8 meses, 200 de ellas ya han logrado desarrollar sus propios emprendimientos. ¿Trabajamos? ¿Sí ven? Entonces yo hago, a través de la explicación de los datos y del logro, utilizo esta herramienta de una manera mucho más poderosa para que el mensaje interprete esos sentimientos, lo que quiere escuchar la otra persona, pero también genere un factor de credibilidad y de confianza alrededor del mensaje que yo estoy dando. Andrés, algo también que ya con eso que nos acabas de mencionar en el caso de AISO, por ejemplo, que mencionas la técnica de la N, hay resultados, hay logros. ¿Qué pasa de nuevo? ¿Se escucha eco? Aló, yo te escucho perfecto. Ok. ¿Qué pasa en el caso de esos emprendedores que aún no tienen esos resultados todavía? ¿Cómo podrían, y ahí nos mencionaron en alguna pregunta, cómo podrían expresarlo sin necesidad de aún de pronto tener experiencia en el mercado? Ah, mira qué buena pregunta que acabas de hacer. Chicos, vamos a hacer un recorderis del taller que hicimos en cada una de sus ciudades. Una cosa es decir o comunicar un mensaje desde hoy proyectado hacia el futuro. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que AISO todavía no ha comenzado. Hasta la semana pasada la inscribimos en Cámara de Comercio y la empresa todavía no ha generado ningún logro. Y yo de repente me encuentro con una empresa que necesita instrumentos de capacitación o programas de capacitación. O sea, dentro de ese contexto donde yo todavía no tengo un logro, yo puedo decir lo siguiente. Estamos desarrollando unos instrumentos y unos manuales y unos cursos e-learning de capacitación para poder generar entendimiento sobre el emprendimiento sostenible. Si ustedes notan, lo que yo acabé de decir es decir en un verbo transitivo, estamos desarrollando algo que va a pasar, pero no hay certeza aún de que pase. ¿Cómo lo puedo decir yo? De una manera más convincente. Es volteando la línea de tiempo y empezar por el futuro, evidenciando un logro hipotético, un logro esperado y generando la sensación de que algo va a suceder. Lo voy a decir de la siguiente manera. Buenos días, ¿cómo ha estado? Sé que usted tiene un interés en capacitar a 200 personas que trabajan con usted. En mayo del 2017 habremos desarrollado 5 manuales y 3 cursos e-learning en emprendimiento sostenible. ¿Por qué no me da su tarjeta y yo los llamo en abril para mostrarle los resultados en ese entonces? O sea, si ven que ya el mensaje empieza a volverse más contundente y la persona queda con la sensación de que algo va a pasar y de que va a haber un resultado y hay un compromiso y un resultado más poderoso. De acuerdo. Y eso, digamos que es una característica de todo emprendedor, ¿no? Mencionábamos en el taller que son muchos las empresas y los emprendimientos que nacen en este país, pero que lamentablemente la cifra también es muy alta, casi el 80% de los emprendimientos o de las empresas que se crean anualmente terminan cerrándose. Y esto empieza a generarse, es porque hay muchas oportunidades, se muestran abiertos y receptivos, pero a veces no sus compromisos no se hacen, finalmente no se resuelven. Entonces, ¿qué pasa, Andrés? Uno genera un compromiso finalmente para cumplirlo. Cuando no lo empieza a hacer, empieza a quedar mal y ahí viene la deserción de todas las empresas. Y ha sido, digamos que una... Y sobre todo que empezamos a dañar nuestra reputación y empezamos a matar confianza. Sí,
Por eso es muy importante saber lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y saber cuál es nuestro alcance, cuál es nuestra capacidad. Si nosotros realmente todavía sí tenemos una infraestructura, un equipo de trabajo para poder tener esos resultados y comprometernos de esa manera. Lo que Andrés acaba de mencionar, sin duda alguna, es una técnica que no te permite, no vas a mentir en ningún momento sobre lo que estás haciendo, pero si empiezas a generar una proyección a largo plazo, lo que termina en últimas dando una confianza, y eso es determinante. Andrés, nos preguntan por acá, cosas interesantes, entre ellas Gloria Hermina nos dice cómo lograr en palabras simples con la técnica de la N para lograr mi emprendimiento, con palabras simples. Supongo que ella está haciendo relación a que hacerlo muy sencillo, de pronto acá, ¿qué podríamos recomendarle? Gloria y amigos emprendedores, la simpleza va a ser el resultado de un trabajo y de una preparación. Ustedes van a poder comunicar de una manera muy sencilla, muy simple, si ustedes hacen la tarea de recolectar esos datos y de recolectar esos argumentos. Si ustedes no hacen la tarea y empiezan a improvisar en el discurso, lo que van a hacer es enredarse. Entonces, ¿cuál es la recomendación para poder aplicar la N? Hagan primero un ejercicio de investigación sobre cuáles son todos esos argumentos que van a darle fuerza a cada una de las 5 fases de la N. Por decir algo, para salirnos del caso de AISO como emprendimiento. Hagamos de cuenta que mi emprendimiento es una solución de información para que las personas sepan cuál es el médico o el doctor más cercano en su ciudad. Entonces, para yo poder generar una N poderosa, lo primero que debo saber es cuántas personas habitan la ciudad, cuántos médicos, farmacias, hospitales existen en mi entorno, cuáles son las enfermedades más recurrentes, cuáles son las urgencias más recurrentes. Cuando yo tengo todos esos datos, con toda seguridad es mucho más fácil y sencillo explicarlo. Y les voy a dar un ejemplo totalmente coloquial. Si ustedes se dan cuenta en el día a día, en sus vidas personales, los mensajes más sencillos que ustedes dan son aquellos en los cuales ustedes tienen un dominio del tema. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál es su nombre y cuál es el nombre de las personas de su familia y qué hacen de profesión las personas de su familia, ustedes lo dicen de una manera sencilla. Mi papá se llama Julio Rosso, mi mamá se llama Lida Zamora, mi papá actualmente vive en la finca, mi mamá actualmente cose. Si bien lo dijeron de una manera sencilla, por ustedes tienen el conocimiento y la información en sus cabezas. Entonces, para resumir y ser concretos, si ustedes quieren dar un mensaje sencillo, primero hagan la tarea de recolectar todos esos datos y esos argumentos que van a configurar el mensaje. Súper. Bien, ahí lo que acabas de decir es que el de estar dateado es totalmente importante para saber de lo que se está hablando y ser mucho más contundente. Andrés, ahorita mencionábamos también algo que es importante y que yo sé que ha dado muy buenos resultados, y es cómo empezar a vincular las historias. La técnica de la N es una técnica que engancha por ese sub y baja de emociones, ¿sí? Que empiezan a tener esos 3 elementos, pero empieza a coger mayor fuerza cuando las historias personales, las anécdotas, también hacen parte de este pequeño speech. Y pasa muy a menudo. Estamos acá también guiando esos emprendimientos para que ellos desde una vez empiecen, ustedes cada uno, empiecen a generar una historia de sus modelos de negocio. ¿Qué fue lo que los apasionó para llegar ahí? ¿Qué los ha inspirado para empezar a desarrollar esa idea? ¿Qué propósito tienen con ello? Adicionalmente, de pronto generar un flujo de caja, ¿qué es lo que ustedes están empezando a generar? ¿Qué cambio en su comunidad, en su ciudad? Esto es bien importante porque si bien la técnica de la N va a servir para múltiples actores, en el momento en que uno pasa a otro nivel, ¿cierto? Que este es un primer acercamiento, mostrar un interés, una historia que va para una segunda oportunidad, empieza a generar nuevamente muchísima más empatía y cercanía con ese actor. Sí, pero claro que, Joana, analicemos cuál es una historia y una anécdota personal poderosa y cuál es una anécdota personal débil. ¿Te parece?
Listo, A de ver, acuerdo. y estoy seguro que a todos ustedes les ha pasado esto en la vida real, que ustedes encuentran una persona y la persona empieza a hablar sobre sí misma. Yo, me pasó, tuve esto, yo. Y sobre historias que ustedes dicen, hey, pues chévere saberlo, pero ajá. O sea, ¿a mí qué? O sea, ahí la persona utilizó anécdotas, utilizó historias, pero no generaron un vínculo y no lo generaron. ¿Por qué, Joana? Y esta es palabra clave, porque la persona no se sintió identificada con la historia. Ujú. ¿Mm? Por ejemplo, una historia puede ser, pongámoslo en el caso de 4 jóvenes de la universidad y los 4 jóvenes son hinchas de un equipo de fútbol. Y uno de los jóvenes le dice a los otros 3, ayer estuve viendo el partido de fútbol y el jugador Pérez hizo el gol y después Rodríguez lo expulsaron, la pasé genial, estuve con mi familia y estuve con mi novia y fue el mejor partido del mundo. Cuando los otros 3 pelados están escuchando la historia y los otros 3 pelados son hinchas de ese equipo, se van a sentir identificados. ¿Sí me entiendes? Ujú. Entonces, el objetivo de crear una historia y una anécdota es lograr crear ese mensaje que, si bien refleje algo que me pasó a mí, inmediatamente refleje algo que le pasó a la otra persona. Ujú. Ustedes se acuerdan, chicos, cuando hicimos el ejercicio sobre el caso de la niña que le iba a pedir permiso al papá para salir a la fiesta de 15? Y se acuerdan que cuando hicimos ese caso, muchos de ustedes se miraron y se pusieron la mano en la cabeza y dijeron, miércoles, a mí también me pasó eso. ¿Por qué se engancharon ustedes con esa historia? Porque a ustedes también les pasó. Entonces sintieron identidad total que estoy contando yo. ¿Sí es Exacto, claro? hay que ser muy estratégicos en el momento en que seleccionemos nuestra historia, ¿sí? Y las anécdotas que vamos a contar. Palabras como las que tú acabas de decir, como que referencien a qué a mí me pasa, pero que uno también diga, no sé si a usted le ha pasado, no sé si usted ha tenido la misma experiencia, pero en mi caso, y de pronto contar ya la anécdota, cómo vincularlos, cómo traerlos también y que se hagan parte de la historia. Puede ser un conector importante para también engancharlos. De acuerdo. Bueno, acá hay algunas Pues, preguntas. Continúe mientras miro las sí, preguntas. hagamos preguntas. Ujú. Una Nos ronda de está preguntas. preguntando María Antonia desde Manizales. Dice, ¿cómo puedo usar esta técnica no solo para vincular a las personas interesadas, sino para involucrar a las entidades que deseo que me apoyen en mi iniciativa, teniendo en cuenta que mi proyecto es cultural y que tiene como final fortalecer culturas indígenas en Colombia a través del uso de de las nuevas generaciones? Listo, María Antona, para ser muy concreto con la respuesta. ¿Cuál es el principal interés de las entidades que gestionan la cultura en el país? Programas públicos y proyectos públicos que generen un impacto en la apropiación de mecanismos culturales como la música, la escultura, el teatro, etcétera. O sea, ese es el interés principal, ejecutar los presupuestos en función de estos programas y de los proyectos. Ahora, cuando tú ya conoces ese interés, das tu mensaje y aplicas la N. ¿Sí? O sea, es básicamente un paso a paso. Primero, conozco cuál es el interés de la entidad pública, de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura tiene como interés generar mínimo 1000 emprendimientos culturales en mi región. Y 1000 emprendimientos culturales basados en la apropiación de instrumentos como la música. Cuando tú ya sabes eso, pues decirle de pronto a la Secretaría de Cultura que vamos a hacer un programa sobre escultura, pues puede que suene atractivo, pero no es estratégico, porque lo que les interesa a ellos es la música, no la escultura. ¿Sí es claro? Ujú. Entonces, es cuestión de entender el interés, configurar el mensaje, aplicar la N y así generar ese vínculo entre uno y el otro. Ok. Y puntualmente, María Antonia, y para el resto, es supremamente importante entender cuál es la agenda programática en los planes de desarrollo de cada una de las entidades públicas de las regiones. Sí.
que ahí con eso, pues básicamente lo que reúne es conocer cuáles son los intereses de cada uno de ellos y desarrollar Ujú. un mensaje que sea mucho más efectivo para poder generar ese vínculo inmediato. Nos pregunta que cuánto tiempo puede durar uno comunicando la N y pues realmente pues no se hace muy extenso, ¿sí? Como le decíamos, es despertar el interés en esa otra persona. Por eso el último punto es un llamado a la acción. Es decirles, bueno, trabajamos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo nos vamos a reunir? De esa manera, ustedes en un segundo espacio, pues tendrán la oportunidad quizás de plantearle con mucha más profundidad sobre lo que trata su negocio. Pero esta técnica es usada para un primer acercamiento, ¿sí? Contarlo de una manera que sea muy recreativa, que permita ilustrar a ese actor qué es lo que está sucediendo y que la solución la tienen ustedes. Eh, Hay muchas necesidades por Pero sin satisfacer. embargo, perdón Sí. que te interrumpa, Joana, pero es que es buena pregunta la que hacen que cuánto tiempo debe durar la N. La verdad es que la vida misma es una N, ¿sí? Tú puedes aplicar la N para ese primer enganche. Puedes aplicar la N para una conferencia como la de Sokolov, que les pido el favor que la vean porque es buenísima. Véanla desde el punto de vista del contenido, pero también véanla desde el punto de vista de la N. Y esa duró 14 minutos. Véanla desde el punto de vista netamente personal. Tener una relación con alguien, con un novio, una novia, un hijo, una hija, con el papá o la mamá, pues todo el tiempo estamos entre el ir y venir de las emociones. Entonces ahí estamos aplicando la N. Entonces, depende del momento y depende del objetivo de la comunicación, pues la aplicamos. Joana. Aló. Joana. Gerardo, perdí la voz de Joana. Aló, ya, está acá. Listo, ya te escuché. Bien. Andrés, relacionan mucho con esto con el discurso del elevador, que es una técnica que también la mencionan muchísimo para las técnicas de comunicación en el emprendimiento. Hay una diferencia, ¿cierto? Acá lo que tú mencionas, la N, Total. pues Sí, puede ser tan extensa, dependiendo del actor que tengamos, ¿cierto? de Puede ser un acuerdo. primer acercamiento, podemos empezar a llenarla de datos de tal manera que se haga mucho más atractiva, pero sí con respecto al elevator pitch o el discurso del elevador, sí viene teniendo una gran diferencia, ¿cierto? Cuéntanos para que quede claro entre todos los emprendedores. Bien, este es un gran paréntesis que aplica no solamente para este instrumento como el plan de negocios o como el modelo de negocios Canvas o como otras herramientas que ustedes van a encontrar en el emprendimiento. La herramienta es efectiva y poderosa dependiendo de cómo se utilice. Me explico. Si ustedes cogen el discurso del elevador, el elevator pitch, para tosigar, para comprometer, para hacer sentir incómoda a la otra persona, pues la utilizaron mal. ¿Sí? O sea, si ustedes les dicen, no, es que en 2 minutos ustedes tienen que ganarse y echarse al bolsillo y generar algo, pero si lo hacen de una manera antiemocional y antiestratégica, desconociendo los intereses de la persona sin generar esa identidad y vínculo, lo que logran es generar un fastidio. ¿Sí? O sea, lo importante acá no es la herramienta, sino cómo se utilice. ¿Sí es Ujú. claro? Sí, de acuerdo. Ahí cómo se hace de diferencia la técnica de la N junto con el elevator. Y Andrés, hay algo que están preguntando y creo que vale la pena nuevamente mencionar, pero sin embargo antes voy a aclarar que este ejemplo ustedes lo encuentran en la guía de emprendimiento, guía de entrenamiento virtual, ustedes encuentran la técnica de la N descrita paso por paso, como Andrés se los explicó, con un ejemplo claro, para que ustedes lo puedan también aterrizar a su modelo de negocio. Y eso hace parte de la segunda actividad que está pendiente para entrega el próximo 14. ¿Sí? Entonces, para que Ajá. también puedan revisarlo nuevamente ahí, está por escrito y mucho más detallado. Hay algo Y los acá, videos. Andrés. Los ¿Y qué? videos de Socorro.
Y los videos, el Nervioso de con lo que acaban Socolov, de ver, que seguramente va a ser una herramienta propicia para que ustedes entiendan y ya tomen más forma en cada uno de sus emprendimientos, cómo empezar a jugar de tal manera de que pase de un momento de caos a un momento de esperanza y nuevamente como sin rumbo, pero que ustedes tienen la llave de acceso para esa puerta. de Volvamos a acuerdo. repetir algo ya estos últimos minutos, que no importa que no tengamos aún experiencia, ¿sí? Que apenas quizás estemos conociendo ese mercado, que apenas de pronto estemos empezando a proyectar esos resultados. ¿Cómo nuevamente sin yo tener participación alguna o éxito en mi emprendimiento puedo utilizar la técnica de la N? Y menciónalo muy resumido porque es una pregunta que sí ha estado recurrente, sin necesidad de tener resultados, ¿cómo la aplico? Totalmente, es que incluso es la técnica de la N es mucho más poderosa cuando no se tienen resultados, cuando apenas tenemos una idea de negocio, cuando todavía no tenemos un emprendimiento estructurado. ¿Y por qué? Porque cuando aplicamos la técnica de la N logramos generar un vínculo con la persona, no con el cliente, ni el inversionista, ni el comprador, sino con la persona. Y cuando uno logró generar un vínculo emocional con la persona, la probabilidad de que sucedan cosas comerciales va a ser más alta. Perfecto, voy a volver a repetir acá un poco más sobre las fechas que también nos están preguntando. Esto lo pueden ver en la guía virtual. Sí. ¿Sí? Aquí hay un comentario muy bueno y aprovechamos también para saludar a Juan Pablo Loaiza Giraldo. Chicos, nos están llegando, en este momento nos están llegando casi 150 preguntas al tiempo, todas demasiado interesantes, todas muy poderosas. El trabajo que nosotros estamos haciendo como equipo de AISO es leerlas, sistematizarlas y darles respuestas no solamente a través de la caja de herramientas, sino también a través de los siguientes webinars. Nos queda muy corto el tiempo, 1 hora, para responderles todas las preguntas, pero mira, como el caso tuyo, Juan Pablo, sí estamos leyendo tu pregunta y estamos leyendo tus comentarios. De acuerdo, un saludo para él y nuevamente vamos a sistematizar todas esas preguntas. Tengamos claro cómo va a ser la mecánica de aquí al 14. Hoy es el segundo webinar que tenemos y que lo que pretendía era poder aclararles un poco sobre el segundo reto que está descrito, detallado en la guía de entrenamiento virtual. Andrés, se escucha el eco. Apaga, porfa, ahí el audio. Andrés, escucha, por favor. Ah, perdón, pero espera un segundo. Perdón. Mejor. ¿Me preguntabas? Listo, no. Para comentar un poco también a ellos y darles Listo, claridad para comentar que un poco esta también a ellos y primera dejarles etapa de entrenamiento virtual va hasta el 14. El 14 se entrega el segundo reto, que es justamente la de la técnica de la N, para que ustedes la desarrollen y la aterricen en cada uno de sus modelos de negocio. Nuevamente les va a aparecer la información vía correo electrónico. Les pedimos que revisen en su bandeja de correos no deseados, en spam si están llegando quizás estos mails, porque ahí es donde ustedes van a encontrar la información que les estamos suministrando hoy, como el video de Sokolov, estos nuevos webinars para que también los puedan volver a revisar. Entonces revisen constantemente sus correos electrónicos. Y del 15 al 18 de noviembre se va a hacer la selección de esos 5 emprendedores por ciudades. 5 emprendedores que van a participar en la segunda mentoría, que va a ir hasta el 5 de diciembre. Y que ya van a ser personas que van a poder tener la entrega de un capital semilla para sus emprendimientos. Esto va a ser parte de la segunda fase del programa. ¿Algo más que, Andrés, de pronto se me escape que quisieras agregarles a todos? Muchachos, seguir con mucho interés y mucha constancia este proceso. Y pues más allá de eso, este proceso, este premio es una excusa para seguir trabajando en el emprendimiento. Ustedes pensarán, ¿por qué no estamos hablando sobre modelos de negocio, sobre ideas? O sea, sí estamos hablando de una manera indirecta, porque es que lo que hace un modelo de negocio realmente florezca es la comunicación poderosa, estratégica y efectiva.
En el siguiente webinar, mañana, le estaremos enviando por correo la fecha del siguiente webinar. No va a ser el 10 de noviembre porque ya hemos recibido comentarios debido a que es el partido de Colombia contra Chile. Vamos a reubicar la fecha y en el siguiente webinar vamos a analizar modelos de negocios sostenibles, estrategias de negocio, aplicando también estrategias de comunicación. ¿Les parece? Bueno, yo creo que queda súper claro. Nuevamente, cada una de las preguntas que ustedes han enviado en el chat, vamos a sistematizarlas para que en la caja de herramientas ustedes tengan acceso a ellas y puedan encontrar respuesta. Bueno, no siendo más, esperamos ya para el próximo webinar encontrarlos igual a las 8 de la noche, les daremos fecha. Y nada, apliquen estas técnicas a sus emprendimientos. Esto es un trabajo que tiene que ser constante. O sea, la idea es que entre más practiquen, va a ser para ustedes más fluido y más natural. Y van a empezar a incorporar diferentes elementos que sin duda alguna va a empezar a generar esa atención en esos actores de interés para nosotros. Entonces, pues nada, hasta acá les damos el taller. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a todos aquí desde Bogotá y Andrés también desde el Cauca. Popayán lo estoy saludando desde Popayán. Un abrazo, un beso para las emprendedoras, un abrazo para los emprendedores y se cuidan, pues. Que estén muy bien. Chao para todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.